Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Muy buenos días. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos preteristas. Y hay aquí también algunos que están aprendiendo preterismo. Así es, he sabido de que algunos hermanos vienen de una página web, podríamos decirlo, no de una iglesia, sino de una página web, que se llamaba antes del fin. Por ahí he escuchado, algunos hermanos me han dicho, nosotros somos de la agrupación eh, y que se llama Antes del Fin. Allí había un pastor que nos estaba hablando de usted y de todo del preterismo, etcétera. Y nos ha recomendado ver sus videos. Bien, entonces, amados hermanos, yo me alegro que esto sea así. Ojalá muchos otros hermanos de otras instituciones, otras iglesias también, al darse cuenta de lo verdadero que es el preterismo, lo puedan divulgar, lo puedan traspasar, ¿no es cierto?, los conocimientos, recomendar estos videos, registrarse también aquí, registrarse en esto, porque eso que tiene que ver con, mientras más crece este canal, digamos, más la información se va a distribuir a mayor gente, a llegar a mayor cantidad de gente. En la medida que algunos vayan llevando esta buena nueva, ¿no es cierto? Es como el Evangelio. El Evangelio se hace así, se hizo así y no hay otra forma tampoco, no hay otra forma. Por eso es que dice que comenzó en Jerusalén con los judíos primeramente y se les dio una orden a los judíos que llamó Jesús, sus apóstoles, para que vayan por el mundo a predicar este Evangelio a toda criatura. Todo aquel que la crea tiene salvación, todo aquel que la repudia, su condenación. Es así, es fuerte, es terrible la cosa. Entonces, ¿y por qué, amados hermanos, es tan drástico esto? Porque lo que nos trae nuestro Señor Jesucristo como salvación es la revelación por medio de las palabras de Jesús de un reino que se establece en este mundo en el periodo en que Jesucristo aparece en este mundo. Y ahí hay que contar los 40 años, desde que es como Jesucristo, no como Jesús solamente, porque desde niño no. Desde que Él nace no comienza el Evangelio, Él no predica, no sale predicando desde el vientre de su madre. Él sale predicando a la edad de 30 años. Y fue ungido, significa que recibió una señal clara de que el agua, ¿no es cierto?, que para Dios era un testigo de Dios, lo sepultara. Y con esto, al salir del agua, se daba a entender que era nueva criatura. Así lo ve Dios desde su estado, digamos, desde su reino. Dios dice que necesita que el hombre haga esta señal de resurrección, que es nueva vida. Entonces Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de María, digamos, y de José, entre comillas de José, cuando es ungido, es decir, hundido en el agua, ahí llega el hombre. Lo que sale nuevamente es nueva criatura y ese es un ser espiritual. Así lo ve Dios. Es necesario hacer ese símbolo, esa señal. Y todos los hombres que vayan convirtiéndose al Cristo tienen que hacer esto mismo. ¿Entiende? Algunos nos bautizamos lamentablemente en la Iglesia Católica y en algunas iglesias pentecostales donde solamente con un poquito de agua simbolizan lo mismo. Bueno, debemos entender que para Dios sea lo mismo. No es lo mismo exactamente, pero debemos creer que Dios acepta la aspersión de agua o tirarle agua encima de la frente, cuando en realidad lo que demuestra el bautismo en el Jordán era la sepultura, porque bautismo significa sepultura. Entonces, para querer entender que hay muerte de una especie del hombre, de una parte del hombre, y que al salir nace otra criatura. Jesús entonces es otro después del bautismo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Se da a conocer como el Rey de Reyes. Lo presenta Juan como la luz del mundo, como aquel Hijo de Dios que estaba con Dios antes de la fundación del mundo, de ahí, muy atrás. Viene con Dios y está con Dios y era Dios y es Dios después. Entonces,
Ahí hay una señal de que estamos nosotros recibiendo la presencia de Dios, como dice a través del profeta Isaías, que sería llamado Dios con nosotros, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, obviamente que la Escritura habla de los israelitas primero. Ellos son los que escribieron esto y los nosotros de ahí del texto bíblico son ellos primero. Pero ellos fueron como los hijos mayores de Dios, por lo tanto fueron llamados los primogénitos. En una familia hay un solo primogénito. En esta familia de Dios son muchos los primogénitos. Los primogénitos son los primeros hijos. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros escuchamos a los futuristas decir que Cristo no ha venido, no se dan cuenta de lo absurdo que están creyendo. Son cosas absurdas. No tiene sentido y no tiene lógica aceptar a Jesucristo como rey de un reino. Además que este rey dice, el reino ya está. Entonces, si ya está con él el reino y él es el rey, ¿cómo poner al rey ausente durante 2000 años? Porque decir que no ha venido es ponerlo ausente del trono. No está en el trono, no está reinando todavía, dicen ellos, con eso. Eso es lo absurdo. Lo lógico es que cuando llega el reino, es porque se está diciendo con eso que el reino ya llegó, que todo lo que involucra el ordenamiento, la estructura, lo que sea del reino, está ahí. No va a llegar solamente el título, sino que al decir que ha llegado el reino, ha llegado todo lo que es el reino. Entonces, la vida y la muerte, que se llama esto una transformación, si lo decimos al revés, la muerte, porque nosotros estamos vivos desde el punto de vista humano, carnal, terrenal, ¿no es cierto? Y vamos hacia un acontecimiento que nos espera a medida que vamos envejeciendo, que es la muerte. Entonces tenemos a futuro la muerte. No estamos muertos físicamente, es decir, materialmente. Y estuvimos muertos también, en el sentido espiritual. Es decir, cuando estábamos en nuestros pecados, ¿no es cierto? No nos habían perdonado nuestros pecados, no habíamos creído en Cristo, no había perdón de pecados. Mientras no crea el hombre en Jesucristo, no puede tener el perdón de sus pecados. Entonces esto le pasa a mucha gente que cree en Dios, que es muy distinto. No se trata de creer en Dios. No es creer en Dios el hecho que te va a perdonar los pecados. No, creer en Dios te va a llevar a creer en el Hijo de Dios, porque es al Hijo de Dios a quien se le dio la autoridad. Se le dieron todas las cosas para que por medio de su predicación nos diera a entender cuál es el primer paso, y es creer en Cristo, porque las palabras de Cristo son las palabras de Dios. Entonces Dios dice, miren, es como un gerente que pone a un administrador, o el dueño de una empresa que pone a un gerente, es lo mismo. Entonces el dueño dice, no, yo no estoy en este momento en la empresa y no hable conmigo porque yo no sé qué es lo que está pasando allá. Vaya usted y hable con el administrador, que he puesto yo al gerente. En este caso era el Hijo. El Hijo de Dios puso, el Padre, el Dios Todopoderoso, puso a su Hijo como gerente, como el encargado de todo el reino. Eso es lo que dice la Escritura. Y eso es cierto, porque no hay otra forma. Ya que hemos dicho y explicado en otros audios, en otros videos, de que Dios, al ser espíritu, no puede estar en un punto como espíritu. Él lo está llenando todo, no puede estar en un punto. Entonces algo de Él se puede hacer presente en un punto, algo de Él, algo que pertenece a Él. Y en este caso es sus palabras, el verbo, es el espíritu de su palabra, el que vino a este mundo. Y como son uno, entonces se puede entender que en las cosas espirituales sí es posible que una parte sea el todo. En lo espiritual es así. Entonces Cristo es una parte que representa al todo, y entonces de esta manera el todo está con nosotros, Cristo Jesús. Además nos revela a través de Jesucristo que cuando nosotros entramos en Cristo, que es la puerta, entramos por la puerta al reino de Dios. O sea, la única entrada a Dios, o la única ida o pasar, términos que podemos usar para poder explicar esto, es seguir este camino, que es Jesucristo primero. Luego que estamos en Cristo, tenemos que demostrar que somos obedientes, que somos verdaderos hijos de Dios. Así que hay un tiempo en que después de creer, tenemos que caminar un poco, demostrándole a Dios de que sí
estamos siendo sinceros, honestos, verdaderos. Entonces vamos poniendo en práctica los frutos de la fe. O sea, demostramos que eso es lo que estamos haciendo en este mundo. Estamos, después de haber creído, porque ya yo llevo unos 30 años desde que creí, soy salvo, pero he tenido tropiezos, caídas, me vuelvo a levantar, a veces he vuelto a caer. Como dice la Escritura, 7 veces caerá el justo y volverá a levantarse. Esto es lo que le pasó al Israel. Y esto de que le haya pasado a Israel significa que todos los hombres somos pecadores, que a todos nos pasa. Entonces, a los mismos apóstoles vemos a Pedro dudando después de haber recibido la verdad, negando a Jesucristo después de haberlo conocido, que era la verdad, etc. De Pablo no sabemos que haya cometido algún error después pero entendemos que debía haber algo también en él que no lo hace perfecto. Bien, entonces, amados hermanos, mientras tengamos la fe viva, tenemos la posibilidad de ser rectificados. Ahora, ¿en qué consiste que un hombre después de Cristo peca y cómo queda? ¿Cuál es su condición delante de Dios? La Escritura dice que si peca deliberadamente, sabiendo lo que hace, entonces dice la Escritura que a través del apóstol Pablo, Dios, como lo ama, lo reprende y lo castiga. Eso está desde mucho antes, eso está dicho desde mucho antes de que viniera Jesucristo. Dios toma, reprende y castiga al que toma por hijo. Hasta lo puede azotar. A su propio hijo, por causa nuestra, ¿no es cierto? Lo azotó, pero por causa nuestra, porque se echó los pecados nuestros. ¿A quién azotaron? Él azotó a su propio hijo. Entonces, eso lo tenemos que entender, que si Cristo sufrió por nuestros pecados, debemos tener cuidado de no ser nosotros otra vez causa de la crucifixión de Cristo. Es decir, crucificar de nuevo a nuestro Señor Jesucristo no podemos. Entonces, ¿qué hace Dios para que si después de haber conocido a Cristo nosotros volvemos a pecar, ya no está Jesús a disposición nuestra para ir nuevamente a la cruz y morir por nosotros? Ya lo hizo, ya nos limpió una vez. Eso quedó en nuestro pasado. Lo que sucede después con el cristiano es que en mi cuerpo, si yo he cometido un pecado, yo sufro la paga del pecado. Ahora no es Cristo, después de Cristo, el que va a padecer por causa de mis pecados posteriores después de haberme convertido. Es el mismo hombre el que tiene que pagar por su pecado. Entonces ahí dice Pablo, tribulación y angustia a todo aquel que peca, más paz y gozo, ¿no es cierto? Y gloria a todo aquel que hace lo bueno. O sea, eso es lo que hay después de haber creído en Cristo. Si haces lo bueno, tienes paz y gozo, te va a ir muy bien, bendiciones. Pero si no, ahí vienen los padecimientos. Entonces, dependiendo de cuál sea tu pecado después de Cristo, después de haber venido a Cristo, será tu castigo. Entonces, algunos llegan a los hospitales con terribles enfermedades, algunos sufren la separación de su matrimonio, porque seguramente el pecado tiene que ver con el adulterio o la fornicación, pierden su matrimonio, se quiebra el matrimonio, se revienta, y saltan los hijos por aquí y por allá, se desarma el matrimonio, y por eso se sufre. Hay tribulación y angustia de un cristiano que ha cometido pecado deliberadamente. Los mismos pecados hacen los mundanos y también están siendo separados, destruidos. A veces algunos pierden las empresas, malos negocios, viene el ladrón, entra el malo y le hace daño. O sea, tribulación y angustia a todo el que hace lo malo. ¿Por qué? Porque cuando vino el reino, vino la justicia de Dios. Justicia y juicio, dice la Escritura. Y el Espíritu Santo dice, convence de juicio. Convence de juicio. Es decir, ¿quién hace que el hombre tema a Dios? Es el Espíritu Santo. Redarguye aquí en la mente de cada uno de los hombres. Entonces, no olvidemos que el Espíritu Santo puede estar dentro y fuera de un hombre. De afuera lo observa, de adentro lo dirige, lo guía.
Cuando está en Cristo, lo dirige desde adentro. Cuando el hombre no está en Cristo, desde afuera el Espíritu Santo rodea al hombre, lo llama. ¿Y cómo lo llama? Bueno, ahí sabemos que hay muchas formas de hacerlo. Entonces, el reino de los cielos vino y por supuesto, para entrar a ese reino entramos primero estando en este mundo, aún en carne. Ya estamos dentro porque hemos creído y nuestro espíritu entró. Es el espíritu entonces del hombre que ha creído en Cristo el que está en el reino, no este cuerpo carnal. Este sigue haciendo las cosas de este mundo. Entonces ahí nos damos cuenta de que tenemos que entender la dualidad que yo siempre he dicho. Somos duales. Vivimos en dos tiempos al mismo tiempo. Esto está confirmado por una teoría de un señor científico que dice, que se llama Jean-Pierre Garnier. De él aprendí esto y me alegro de haber conocido esa teoría del desdoblamiento. Vivimos en desdoblamiento. Somos dos cosas en una sola cosa, por lo tanto esas dos cosas son una sola. Y eso es lo que dice el Evangelio, pero no lo dice con estas palabras. Lo dice de otra manera. Por ejemplo, Jesús es un hombre como nosotros. Nació de sangre y agua. Así que cuando Jesús dice, yo y mi Padre somos uno, ahí me está revelando que yo, Guido Castillo, y mi Dios somos uno. Y mi Dios, estando dentro de mí, me está haciendo un hombre espiritual. O sea, en el espíritu que yo llevo está Dios. Entonces, ahí está yo y mi Dios. Mi Dios es el espíritu. Cuando entendamos esto, amados hermanos, de que mi Dios y mi espíritu son el mismo, y que si yo estoy unido a mi espíritu, soy el mismo, entonces yo seré algún día, porque ya lo soy, pero por la fe, uno solo con Dios. ¿Entiendes? Pero en este momento estamos ausentes uno del otro porque estamos en distintas dimensiones. Pero va a llegar el día en que esto sea una realidad. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que morir el cuerpo carnal. O sea, yo tengo que morir en cuanto a la carne, y eso no me ha pasado todavía, entonces me va a suceder más adelante. Ya estoy cerca de la meta, porque la meta son 70 años. Si yo tuviera muy buena salud, me hubiese portado muy bien en este mundo, yo quizás llegue a los 80 y quizás pase los 80. Pero hay mucha gente que muere antes de los 80, ¿no es cierto? Pero la meta, el promedio de la meta es 70 años. Así está escrito a través de uno de los salmos de David. Y los más robustos llegan a los 80. Esa es la última información que tiene la Biblia acerca de la edad de los hombres, no de la generación. Esa es la edad de los hombres. Entonces, amados hermanos, el reino llegó y fue instalado, restaurado o instaurado, podríamos decir, establecido de manera espiritual en la generación apostólica con Cristo Jesús como el primero. Entonces, a partir de ahí en adelante, los hombres entramos al reino de los cielos. Y el reino del cielo, que es el reino de Dios, es espiritual. Y por la fe entramos a ese mundo espiritual, por la fe. El solo hecho de creer, eres ciudadano de un mundo que no ves, todavía no lo ves. ¿Se entiende? Esa es la lógica. ¿Qué más podríamos decir, amados hermanos? Yo iba a explicar otra cosa, pero se me fue el hilo de lo que iba a empezar. Pero espero que esta información, de todas maneras, es algo que está relacionado con el preterismo, porque está en el pasado el principio del reino, no está en el futuro. Los futuristas, que son católicos y muchos evangélicos, dicen que mañana vendrá Jesús. Yo voy a la iglesia católica de vez en cuando. De vez en cuando estuve yendo, digamos. Y siempre escuchaba al final de la reunión decirle a los sacerdotes que esperan la venida del Señor, hasta que el Señor venga. Sin embargo, también he asistido a ciertas misas donde dicen que personas piden que se ore por el que acaba de morir y dicen que ya está con el Señor y miran para arriba, en los cielos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué dicen que cuando una persona se muere se va al cielo si eso es una vez establecido el reino? Una vez establecido el reino, solamente entonces puede subir al cielo, lo que significa que ya Jesús se llevó a los primeros. O sea, al decir esto, están diciendo que ya Cristo vino. Pero al final de la misa dicen que cuando venga el Señor, a todos los que esperan su venida, dicen, es un texto que leen. Entonces es una contradicción. Es que no han entendido bien.
o si lo entienden, no se atreven a confesarlo por amor no sé a qué. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, el preterismo no puede jugar de esa manera. Nosotros decimos preterismo cronológico, que es lo que yo enseño. Como es cronológico, tiene claramente los comienzos, las fechas de las cosas como fueron. Los primeros 40 años son la primera hora del día. Los primeros 40 años del Mesías, es decir, desde el bautismo, amados hermanos. Ahí comienza la primera hora de un día, y un día para Dios son 1000 años, es decir, es la primera hora del milenio. Entonces, cuando se lee la Biblia en el Antiguo Testamento, antes que Jesús viniera, se hablaba del día del Señor. Estaba refiriéndose entonces al milenio del Señor. Y esto en Apocalipsis se vuelve a reafirmar de que hay un milenio. Cuando se dice que los que fueron arrebatados a la primera hora reinaron el milenio, que es el día del Señor. Reinaron y vivieron con Cristo los 1000 años. ¿Ves? Por eso todo tiene que encajar y esa es la forma como se entiende la lógica de la Escritura. Así que el milenio es el día del Señor y el milenio es a partir del bautismo de Jesús. De ahí comienza el milenio, no del año 70. En el año 70 es simplemente el término de la primera hora, porque al fin de la primera hora es cuando suben al cielo. Pero ya había empezado el reino. Recordemos que Jesús lo dijo cuando él estaba predicando, de que el reino ya había llegado. Entonces quiere decir que los tiempos para ver el día del Señor son la partida en el bautismo de Jesús, cuando él tiene 30 años de edad. Los primeros entonces 40 años, que es hasta el 70, son como una transición, porque en ese mismo momento, como ya todavía estaba vigente el primer pacto, entonces el primer pacto, que es la ley de Moisés, sigue hasta el año 70. Mientras no terminaran los judíos de vivir en este mundo y mientras no fuera destruida la ciudad de Jerusalén, que era el lugar donde ellos vivían, y mientras el templo que había hecho Salomón como algo donde adorar a Dios y donde hacer los sacrificios diarios, mientras eso estuviera en pie, la ley estaba junto con ellos. Pero una vez que fue destruido el templo, una vez que fue quitado de este mundo el tabernáculo, ¿no es cierto?, que es Cristo Jesús. No, a ver, digámoslo de otra manera. Una vez que el pacto haya sido roto. ¿Cómo? Cuando Dios hace justicia, ¿qué es lo que hace? Hace un juicio y decide, usted va a la derecha y usted a la izquierda. Eso es el fin del reino judío, el fin del pacto, el fin de la ley. Todo lo que dice la ley y los profetas habla de que al final de un tiempo hay un juicio. El juicio final le llamaron. Eso se nos ha enseñado a nosotros que es al final de no sé cuántos años más. No, no es así. El juicio final del cual habla la Biblia es el juicio final de la ley de Moisés. Entonces todos los que estaban bajo la ley, que eran 12 tribus, fueron juzgados al final de su periodo. Y ese periodo fue en el año 70. Las 12 tribus fueron juzgadas por Dios desde los cielos y para eso envió a su Hijo como juez a que viniera hasta las nubes. Y en 1260 días de gran tribulación, Dios hizo el juicio de todos los hombres que hasta ese momento existieron. Todos los que estamos después del año 70 no participamos de ese juicio porque el juicio es ahora en este momento en nuestros corazones, en nuestra vida. Cada hombre es juzgado estando en el reino. Como ya dijimos, el reino ya empezó. En cambio, la ley era el último acontecimiento que la ley exigía el juicio. Por lo tanto, por eso digo que hay una transición en la primera generación. Mientras un juicio viene hasta el año 70 por la ley, el Evangelio fue predicado desde el año 30 como una nueva noticia, un nuevo reino, inicia el reino de los cielos, y mientras no terminase la ley, no podía ejecutarse toda la plenitud del reino. Entonces, por eso decimos los preteristas, de que en el año 71, al venir el Señor Jesucristo, comienza verdaderamente el reino de Dios. Entonces, ¿quién gobernó
en esos 40 años Jesús. Ese es el reino de Jesús. Jesús el Cristo reina esos primeros 40 años y le entrega el reino al Padre para que el Padre continúe con el reino y el Padre reina con su Cristo a partir del año 70 en adelante. ¿Me entienden este enredo? Para algunos esto es un enredo, pero no es un enredo, es todo clarito. Todas las cosas tienen su nombre. Jesús hasta los 30 años. Jesús el Cristo, Jesucristo, desde los 30 hasta los 70. Y después de ahí, Dios en Jesucristo, para siempre. Amén. Amén. Amén.